En lo personal y en lo particular vamos a aprender algo muy hermoso de nuestro Dios y le hemos titulado a este mensaje de su palabra, los procesos de Dios. Diga conmigo, los procesos de Dios. Creo que todos hemos vivido o estamos viviendo en algún proceso de Dios, amén. Yo quiero pedirle e invitarle a que no permita que ninguna situación que usted y yo estamos viviendo, no permita que se la atribuyamos a nadie más que a Dios, amén. Todo lo que pasa en mi vida es porque Dios está trabajando en mi vida. Todo lo que sucede en mí es porque Dios tiene un proceso para mi vida. Desde ese momento empezamos a darle la gloria, la autoridad y el honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entremos hoy entonces en materia en este tema que vamos a estar trabajando en el libro de Daniel con algunas otras referencias bíblicas de acuerdo al sentir de Dios para bendecir nuestra vida hoy. Los procesos de Dios. Y antes de ir a la materia, al centro del mensaje, ¿cuántos se sienten contentos por estar pasando un proceso en Dios? Como que no se escuchó la pregunta. ¿Cuántos se sienten contentos por estar viviendo un proceso de Dios? Porque dices, no me lo puedo explicar, no sé por qué, pero sé que Dios tiene el control de todo. Amén. Así que hoy vamos a aprender de que los procesos de Dios son incuestionables, son innegables y son con un propósito muy importante. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice algo muy importante. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí viene entonces un proceso y viene más o menos la duración de cuánto duran los procesos de Dios. Dice que el que inició la buena obra, amén. ¿En cuántos Dios ha iniciado la buena obra? Y le pregunto una cosa, ¿ya la terminó Dios? ¿Aún le falta a Dios trabajar? ¿Y quiere que Dios siga trabajando en nuestra vida? O tú le dices a Dios, ya párale ahí y ahí se acabó ya. El que inició la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es cuando Él venga por su iglesia. Así que el día del rapto de la iglesia entonces se acabará llanto, tristeza y dolor. Y entonces habremos llegado a la graduación de los procesos de Dios. Dile hoy con tu corazón, sigue trabajando en mí, Señor, sigue perfeccionándome, sigue moldeándome, sigue alineándome, Señor, porque imperfecto soy faltoso ante tus ojos, pero tú haces el que mi vida valga por la misericordia que tú tienes para mi vida. Y mira que si aprendemos hoy de un hombre, después de conocer este versículo de Filipenses 1:6, si aprendemos hoy un poquito de Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 23, Daniel se encontraba en un proceso de oración. De hecho, desde el versículo 20, por ahí empieza a decir Daniel, estoy orando, estoy postrado, estoy rendido. Y dice el ángel a Daniel, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Cuántos se sienten en el lugar de Daniel? Diga conmigo, yo soy muy amado para Dios. Fíjate lo que está diciéndole un ángel a Daniel. Le dice, al principio de tus ruegos. ¿Cuándo Dios empezó a contestar la oración? Gracias, Alonso. ¿Cuándo Dios empezó a contestar la oración de Daniel? Al principio de tus ruegos. ¿Cuántos se sienten gozosos porque desde el principio de la oración de tu vida Dios ya está contestando, a veces sin que nos demos cuenta y muchas veces sin que le pidamos lo que necesitamos? Dice Dios, al principio de tus ruegos fue dada la orden desde el cielo. Y dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mira qué hermoso mensaje le manda Dios a Daniel. Daniel, un hombre que fue apartado de su ciudad, que fue llevado a Babilonia, a un terreno extranjero, preso, cautivo, pero que nunca perdió su esencia, que nunca perdió su excelencia,
que nunca perdió los pies de quién era él en Dios. Esta visión que Dios le manda, le dice dos palabras. Entiende pues la orden y entiende la visión. Di conmigo, todo proceso tiene orden y tiene visión. Mi trabajo es entender el proceso. ¿Amén o no amén? Ahí es donde se centra hoy este pasaje. Entonces, cada proceso de Dios en nuestra vida tiene un propósito que en ocasiones no parece tener sentido o ser justo, pero en Dios hay sentido y hay justicia. Digo conmigo, en Dios hay sentido y hay justicia. Lo que sucede en nuestra vida, aunque nos duele, aunque parece que no tiene justicia de Dios, digo conmigo, todo proceso en Dios tiene sentido y tiene justicia. Así que la palabra proceso, aquí la vamos a ir ahorita un poquito conociendo, y creo que muchos la conocen. ¿Qué significa un proceso? Proceso, según la definición de un diccionario bíblico, dice que proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito, y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Entonces, ¿a cuánto le gustan los procesos? Un proceso nunca es para que vayas para atrás. Un proceso de Dios es para que vayas hacia adelante, hacia donde Dios te quiere promover, donde Dios te quiere llevar, donde Dios te quiere posicionar, donde Dios te quiere situar. Así que hoy, otra vez aquí y en casa, levantamos mano y decimos: Señor, gracias por tus procesos, porque sé que tienen sentido de avance, marcha, progreso y desarrollo. Ahora mire, mi hermano, a Dios le encantan los procesos, ¿verdad que sí? En Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4, ahora veamos uno de los muchos procesos que Dios nos ha mostrado. Y uno de ellos es la vida de Daniel. Pero antes de ir a Daniel, vayamos con Jeremías. Y Dios le mostró a Jeremías cómo es que Dios trabaja con la vida del ser humano. En Jeremías 18, capítulo 18, versículo 1 al 4 dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Me va siguiendo? Dice el 3: entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Mira que el alfarero no empezó a trabajar cuando llegó el profeta. El alfarero, ¿qué? Ya estaba trabajando desde antes que llegara el profeta. Lo cual me dice que Dios siempre está trabajando en mi vida. Lo importante es entender que ese proceso es de parte de Dios, y aceptarlo, y amarlo, y gozarlo, y vivirlo. Porque ¿sabes qué? Si Dios designó un proceso divino para tu vida, gózate. Si Dios diseñó un proceso divino para ti, gózate y dile: Señor, bienaventurado soy, porque a ti te gusta trabajar con procesos y has tomado mi vida. Ha dolido, he perdido, no soy el mismo. Claro que no, porque dijimos que era avance, ¿verdad? Marcha, progreso, ¿sí? Ahora, en el versículo 4 dice: y la vasija de barro. ¿Qué le quería enseñar Dios a Jeremías? Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¿Qué le mostró Dios en ese nivel teológico muy práctico de nuestro Dios? ¿A cuántos les gusta que Dios sea muy práctico? ¿Sí? ¿O le gusta que Dios sea complicado? ¿Le gusta que sea práctico? Ve usted la rueda, ve usted el barro y ve usted unas manos. Y Dios le dice: así como hace el alfarero, ¿qué no podré yo hacer con mi pueblo? Gózate porque tú y yo estamos en la mano del alfarero. Gózate porque nuestra vida está en sus manos. Entonces, después de conocer esa situación,
En la siguiente plática con Daniel, el profeta, mire que Daniel hemos conocido siempre que fue joven, ¿verdad? Pero en este proceso que vamos a conocer hoy, los procesos de Dios, encontramos a Daniel muy chavalón, de 90 años. Así que, mire lo que ahí escribí, dice, en la siguiente plática, Daniel el profeta tiene aproximadamente 90 años. Así que los procesos de Dios nunca terminan. No van de acuerdo a mi edad, sino a sus propósitos eternos. ¿Quién se goza? Dice, ay, entonces, aunque tenga 110 o tenga 105 o tenga 70 o 55, Dios sigue trabajando. Amén. Y vamos a conocer en este hombre de Dios, para empezar, que la edad en Dios no se mide como el ser humano la mide. Daniel, un hombre que se ha mantenido íntegro, de una sola pieza, honesto con Dios, un hombre disciplinado, ahora se encuentra a punto de iniciar el tercer reinado, pero ahora en el Medo Persia, a través del rey Darío. En la historia de Daniel, Daniel sirvió en 4 reinados. Mire qué hermoso proceso de Dios. Él sirvió con Nabucodonosor, y usted lo puede encontrar del capítulo 1 al 4 de Daniel, aquel que le gusta estudiar. Y en ese proceso sucedió el horno de fuego. ¿Quién conoce el horno de fuego? ¿Amén? ¿Lo conocen? ¿Y cuántos hemos pasado por un horno de fuego? ¿Y lo han calentado 7 veces? Hasta 14, hasta 1000 veces. O a lo mejor ahorita está bien calientito y dice, ay, me estoy, pero no se va a quemar, porque el que está en Cristo no se quema. Daniel trabajó con Nabucodonosor a través del reino de Babilonia, del capítulo 1 al 4. También trabajó con el rey Belsasar, también babilónico, y ahí Dios le permitió y lo usó para revelar una escritura que Dios había mandado una mano para escribir en la pared, y el que la interpretó fue Daniel. Y decía que el reino de Belsasar había sido terminado. Y cuando llegó el rey Darío, estoy nombrando en qué rey, en qué capítulo y qué evento particular, así como un resumen nada más. Darío, en el capítulo 6 al 9, ya no es Babilonia, ahora es un periodo Medo-Persia. Y el hecho es que trascendió es el de foso de los leones. ¿Cuántos hemos estado en un foso de leones? ¿Tan poquitos? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos hemos estado en una situación complicada en nuestra vida? ¿Y cuántos hemos salido victoriosos en el nombre de Jesús? Amén. Entonces di conmigo, yo he estado en un foso, yo conozco lo que sucede ahí y mi Dios me ha sacado victorioso. Amén. Y mire que entonces, en el último periodo, el rey Ciro, el capítulo 10 al 12, también un periodo Medo-Persia. Y lo que trascendió en ese periodo es que fue la restauración de Jerusalén. Entonces no se podía haber imaginado algo más devastador de lo que acaba de suceder en el capítulo 5 de Daniel. Babilonia ha caído y en el apogeo de su gloria, supuestamente, la cabeza de oro, el mayor imperio que la humanidad haya conocido, que también es un tiempo profético. Entraron los medos y los persas en la ciudad, un reino combinado. Y sin disparar un solo tiro, por así decirlo, todo el imperio babilónico cayó. Pero lo que es sorprendente acerca de esto es que tuvo poco o ningún impacto en lo que Dios hizo con su pueblo, ya que Daniel se desplazó a través de ir y venir de los reinos y naciones. ¿Cuántos se gozan? A ver si me expliqué aquí. O quiero explicarme mejor. Aunque veas que reinos caen, tu Dios te mantiene seguro. Aunque veas que imperios se derrumban, tú sigues firme en Dios. Aunque veas que las casas a tu lado se caen, tu casa se mantiene firme en la roca. Aunque veas que la enfermedad rodea tu casa, tú saldrás sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí lo que demuestra Dios es que el imperio babilónico cayó,
Después el Medo Persia va a caer, pero nunca cae el pueblo de Israel. Pero nunca cae el pueblo de Dios. ¿Quién se siente gozoso porque pertenece al reino que nunca cae? ¿Quién se siente gozoso porque pertenece al reino que nunca deja de ser? Di conmigo, yo soy del reino que nunca termina. Soy del reino eterno. Gózate, Daniel. Gózate, Daniela, porque eres un hombre, una mujer escogido por Dios, y que el reino al que tú sirves es inquebrantable. Es inquebrantable. Entonces, en el capítulo, es que mira un poquito la sabiduría de Daniel. Estoy, antes de ir al tema principal, espero que nos dé el tiempo para terminarlo en tiempo y forma. En el capítulo 4 de Daniel, versículo 17, usted recordará estas grandiosas palabras de cómo Daniel hablaba y conocía a su Dios. Dice el capítulo 4, versículo 17 de Daniel: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire qué hermosa frase de autoridad Dios le reveló a Daniel. Di conmigo y dilo ahí en la pantalla. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Es de los hombres la sentencia. Si el hombre da la sentencia, pero dice: y por dicho de los santos la resolución. Así que la resolución es mayor que la sentencia. Si mi sentencia era morir en pecado, mas la resolución de Jesús fue vida eterna en la cruz del Calvario. Ve conmigo, di conmigo: yo pertenezco a la resolución, no al decreto, no a la sentencia. Yo soy de verdad de resolución. Y dice más adelante, di conmigo: para que conozcan para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye también, dice, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esa es la forma en que Dios conocía, en que Daniel conocía a su Dios. En este proceso que hoy vamos a conocer, hay 9 escalones en esta escalera. El número 1 es la promoción. Vamos a estar trabajando en el capítulo 6 de Daniel. Y ya conoces qué es el foso. Hemos conocido lo que pasó afuera del foso, cómo lo prepararon. Pero quisiera adentrarme qué sucede dentro del pozo. Amén. Porque vamos a ir llevando en la palabra a que Dios nos hable en esta parte. Di conmigo: yo soy promovido. Dilo en fe, di: yo soy promovido. Aunque el mundo no te considere, conmigo, yo soy promovido. A mí Dios me promueve. Pero sabes que cuando Dios iba a promover a Daniel, se vino el más feroz ataque sobre su vida. Le pregunto otra vez: ¿quién quiere ser promovido? Aunque haya ataque, aunque haya violencia sobre su vida, ¿quién dice amén a la promoción de Dios? Di conmigo: yo quiero ser promovido por el reino. Quiero ser promovido por el reino. En el capítulo 6 de Daniel, el primer escalón que vamos a ir subiendo es la promoción. Dice el capítulo 6 del 1 al 3, dice: para el control eficaz de su reino, Darío, que ya sabe que es el tercer rey, ¿sí?, que trabajó Daniel, dice: consideró prudente nombrar a 120 sátrapas o jefes de estado o presidentes municipales, por así, o alcaldes, para que nos entendamos. Dice: y 3 administradores, 3 gobernantes, ¿sí?, 3 responsables. Pero quiero que vaya a donde va la promoción de Dios sobre Daniel y sobre tu vida. Hoy Dios te quiere decir y me quiere decir: mira, es que yo te he escogido para cosas grandes, pero de mí puede hacer algo grande. ¿Qué pasó con Belén? La más pequeña ciudad o la más pequeña provincia, nació lo más grande, Jesús de Nazaret. La viuda dijo: ¿pero qué tengo en casa?, le preguntó el profeta, y dijo: poquito aceite. Pues con ese poquito aceite se llenaron, ¿qué? Todas las vasijas. Así que di conmigo:
en lo poco Dios me promueve. Porque se busca de Dios que seamos hallados fieles en lo poco, ¿verdad? Para entonces ser puestos en lo mucho. Y entrar ¿dónde? En el gozo de nuestro Señor. Vayamos al versículo 2, dice, y 3 administradores, uno de los cuales, ahí entra el proceso de promoción. Mire, esto todavía no sucede. Pero ¿cuántos saben que Dios usa al impío para bendecirnos? Allá en casa que dicen también la iglesia que deja. Y todo aquel que nos ve, Dios usa al impío, al inconverso para bendecirnos, ¿o no? Que Dios bendiga en tu trabajo, que Dios te prospere en tu trabajo, que abre puertas, que Dios te prospere en tu ministerio, en lo que tú haces, que Dios te promueva. Porque lo que me encanta del proceso de Dios es que Dios siempre está trabajando y Él nunca descansa para mi bien. No se duerme el que guarda a Israel. Dice entonces el versículo 3, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Mire que está Daniel en un mundo inconverso, ¿sí? En un mundo medo-persia con cultura, ideologías, religiosidad, muy complicado. Pero ahí Dios lo quiere bendecir. Y dice el versículo 3, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades, estoy leyendo la NBI, administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Quién se goza porque un hijo de Dios va a ser bendecido? ¿Quién se dice, yo soy como Daniel, yo quiero ser como Daniel, que Dios me promueva? Mire, Daniel ni siquiera fue a pedir trabajo, ni siquiera levantó la mano, ni siquiera se preocupó por pasar el examen, sino, no, pero sí estudien para el examen, ¿verdad? Porque le van a decir, no, que no estudie, al cabo me va a pasar Dios. No. Dios se encarga de la promoción de tu vida. Porque aún en la peor crisis, di conmigo, el Dios de procesos tiene todo en su control. ¿Por qué fue seleccionado Daniel? Dice la versión NBI, por sus extraordinarias cualidades administrativas. ¿Quién dice amén? Di conmigo, o dices conmigo, pero yo no estudié el AE o no estudié licenciado en contaduría pública como mis hermanos Rosy y Odín. Yo no estudié en administración pública, pero Dios me dio capacidad para administrar los dones que Él me ha dado. Así que somos o no somos administradores. Daniel era lo mejor del reino de Israel y fue a demostrar que un hijo de Dios va a brillar donde Dios lo quiere usar. Hoy que la iglesia está siendo atormentada por una pandemia, di conmigo, hay hijos e hijas brillando en la oscuridad. Hay hijos e hijas buenos administradores. Hay hijos e hijas que demuestran que su Dios está con ellos. Entonces la primera frase o la primera palabra es promoción. ¿Y qué significa promoción? Ir al siguiente nivel. A los 90 años, ir al siguiente nivel. Ya era para que Daniel estuviera ya con su pensión, ¿verdad? Allá en su hamaca, después de una vida al servicio babilónico y medo-persia, ¿sí? Medo-Persia, perdón, y ya estuviera él retirado, ¿o no? Pero a los 90 años Dios lo va a meter en un proceso poderoso para aprender de un hombre de Dios cómo es que los procesos de Dios tienen un propósito para nuestra vida. Así que prepárese, porque si usted tiene ahorita 20, 30, 40, pues está bien chavalón para los procesos. Y si ya tenemos 50, 60, di conmigo, dame fuerza, Señor, para aguantar tus procesos, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, el primer escalón es promoción. El segundo escalón, después de la promoción, mire que, ¿quién se enoja cuando un hijo de Dios es promovido? ¿Quién se enoja cuando un hijo de Dios le va bien? ¿Quién se enoja cuando un hijo de Dios deja de pecar? ¿Quién se enoja cuando un hijo de Dios es valiente? ¿Quién se enoja cuando un hijo de Dios va a la iglesia a pesar de la pandemia? El enemigo vencido se enoja. Cuando sucedió esto en la vida de Daniel, el enemigo se enojó. Hay una canción que dice que el diablo está enojado. Aleluya, amén. ¿O cómo va? ¿Sí? Amén. Si él se enoja, hay más bendición para nuestra vida. Y no porque él provoque bendición con su enojo, es porque Dios siempre es fiel a sus promesas.
Y si Él dijo que estaría con nosotros, como lo estuvo con Daniel, hay que decir amén a que su presencia nunca se aparte de nuestra vida. Mire que la siguiente escalón en este proceso es la palabra. Ahí está la imagen. No estamos en escuela dominical, pero ahí está la imagen de Daniel como de 90 años y va a ir a meterse. Es que ese momento es poderoso. Es poderoso. Si lo analizas y lo escudriñas, es poderoso. Porque desde que nos acordamos de uso de razón en la iglesia, nos acordamos que nos enseñaron Daniel en el foso de los leones, ¿o no? ¿Para qué fue José al pozo donde sus hermanos lo metieron? Para ser promovido y llegar a ser el segundo de Egipto, el gobernador de Egipto. ¿Para qué fue Lázaro a la tumba? Para ser resucitado por Jesús de Nazaret. ¿Para qué fue Pablo y Silas al calabozo de más adentro? Para cantarle al rey y ser liberados con poder y gloria y que toda la cárcel se convirtiera a Jesús. ¿Para qué fue Jesús a la tumba? Para el tercer día resucitar. Entonces, como que a Dios le gusta meternos en fosos, ¿o no? Como que le gusta usar los fosos. El foso de los leones, el foso literalmente era hacia abajo. Y hacían un socavón ahí abajo, un hueco grande, y ahí metían las bestias. Y eso era para de alguna manera forzar al pueblo a que se portara bien. Y le decían, los babilónicos o los medos decían, si no te portas bien, vas para el foso. ¿A cuánto lo asustaron con el viejo? Que decía, no te quieres dormir, ahí viene el viejo y te va a robar. Y hay muchos niños y niñas que crecieron con ese trauma del viejo, ¿verdad? Porque ven a un viejito y dicen, es el que me quería robar. Lo hacían para que se portara bien el niño o la niña, ¿verdad? Pues en esta ciudad ese foso de leones existía para que se portaran bien. Pero Dios lo va a usar para promover nuestra vida. Así que ¿cuántos dijimos hemos vivido fosos de leones? ¿Y están chimuelos o están con muchos dientes? ¿Afilados o no afilados? Y cada día que se doma uno viene otro, ¿verdad que sí? Pues en Cristo hay forma de que Dios va a poner aún a los leones a ayunar por Daniel. Vamos entonces al proceso. El segundo escalón de esta interesante historia es del versículo 4 al versículo 9. Daniel 6, 4 al 9 dice, entonces los administradores, o sea, los que iban a ser dirigidos por Daniel, y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Mire qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, no encontraron de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno. ¿Quién se goza? Nadie se goza porque es como Daniel. ¿Quién dice, yo quiero ser digno de confianza? Digno de confianza. Miren por qué. Había enemigos ya en un complot. La segunda frase, ¿sí? Dice, por eso concluyeron. Dice el 5, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Tremendos. Y dice el 6, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Eran lambiscones estos tremendos, ¿sí? Llegaron a sobarle las barbas, a ponerle, a adular al rey Darío. Y aquel, como acababa de entrar en el reino, pues dijo, vienen a hacerme caravana. Y mire lo que pasó. Dice el 7, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. ¿Cuántos verdaderos adoradores y adoradoras hay hoy en este día?
¿Cuántos decimos yo soy un verdadero adorador? Qué triste es que a veces por la pandemia, la situación, las circunstancias, la iglesia en línea, la iglesia fuera de casa, ya algunos dejamos de congregarnos y nos da flojera, nos da pereza y empezamos a adorar a otros dioses que no es nuestro Dios. Hoy es el tiempo en que ese versículo de Juan 4:23 tiene que cumplirse. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Lo único que podían encontrar de mal en Daniel era que él adoraba a otro Dios que no era el Dios de los medos persias. ¿Cuántos se gozan porque tenemos un Dios que adoramos? Como que se va pareciendo la historia a Jesús de Nazaret. Quisieron encontrar ¿qué? Culpa, juicio, ¿verdad que sí? ¿Y lo hallaron? ¿Qué hicieron? Compraron testigos falsos para que Jesús fuera llevado a la cruz. ¿O qué delito cometió Jesús de Nazaret? ¿Por qué fue crucificado Jesús? Por inocente. Y no inocencia que no conocía, porque nunca cometió pecado, pero Él se hizo pecado por usted y por mí. Como que se parece la historia de Daniel a la de Jesús de Nazaret. Mire qué plan maléfico. ¿Cuántos saben que puede en este momento estarse fraguando un plan del enemigo porque Dios nos va a promover? ¿Escuchó lo que le dije? Mire, ¿cuántos saben que por fuera puede haber un plan maléfico contra su vida y mi vida? ¿Qué tenemos que hacer? Adorar al Rey de Reyes. Entonces Daniel dice en el 7, bueno ya el 7 es el edicto, dice el 8, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Se da la orden, pero recuerde lo que dijo Daniel, los vigilantes dan la sentencia, pero los santos la resolución. ¿Quién se goza? Aunque haya sentencia sobre tu vida, Dios tiene otra resolución para nuestra vida. Aunque haya sentencia de muerte para nosotros, hay resolución de vida para nosotros. Amén, ¿o no? ¿Me va siguiendo ahí en el mensaje? Dice entonces, ya que dio el decreto el rey, mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 6 versículo 7. Dice Lucas 6:7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Como no encontraban en Jesús mancha o pecado, trataron de ver cómo él iba a violar la ley, ¿sí? Porque acuérdense que no podían hacer nada en el día de reposo. Y también en Mateo capítulo 12 versículo 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Quién se goza? Porque puede haber consejo, puede haber tumulto, puede haber testigos falsos. ¿Quién se goza? Porque nuestro Dios nunca nos va a desamparar. Gózate, iglesia, en que no importe el edicto, que no importe la sentencia, tu Dios nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Si Él lo hizo ayer, lo hizo hoy y lo hará mañana. Dios es un Dios de procesos hermosos. Pero se parece poderosamente este pasaje en Mateo capítulo 12, 14. Ahora vayamos al número 3. ¿Ya vio la primera cuál fue? Promoción. La segunda cuál fue? Complot. Y la tercera es determinación. Le estoy dando unas palabras que nos vamos a enfrentar en todo proceso de Dios. Dice Daniel capítulo 10 del capítulo 6 versículo 10. Dice, cuando Daniel se enteró. ¿Cuántos se han enterado de alguna mala noticia? Un diagnóstico, una pérdida, una situación complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, vio ahí el póster pegado, porque antes no había WhatsApp para que se enterara, pero lo publicaron en un poste ahí el decreto firmado por el rey. Cuando Daniel lo ve, este hombre de Dios hace lo que siempre ha hecho. Mire lo que hace. Se fue a su casa y subió a su dormitorio. Y antes las ventanas no tenían vidrio, nada más usaban como un tipo de tapa para que ventilara el aire. Dice, cuyas ventanas
se abrían en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. Porque adoraban en la promesa de que un día el reino iba a ser restaurado. Y entonces dice, ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Amén o no amén. ¿Cómo se confronta el complot? ¿Cómo se confronta el problema? ¿Cómo se confronta la mala situación? Orando a Dios, alabando su nombre, yendo a la intimidad con el Padre, buscando su presencia. Yo le pregunto algo, si usted leyó bien el versículo 10, ¿Daniel se fue a orar porque estaba en problemas o porque era lo que hacía siempre? ¿Y cuántos a veces solamente oramos cuando tenemos un problema? Amén, hay que ser sinceros, ¿verdad? La situación se complicó, vamos a orar. Y cuando todo está bien, no oramos a veces. ¿Por qué oraba Daniel 3 veces al día? Porque el Salmo 55:17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Daniel oraba 3 veces al día porque su Dios lo iba a escuchar. Daniel oraba 3 veces al día, no por costumbre, por disciplina en Dios, porque él era un hombre determinado a que en el día, a que en el lugar que él estuviera, así fuera el peor calabozo, la peor esclavitud, su Dios lo escuchaba, su Dios lo oía. Queremos que Dios nos escuche, ahí está la respuesta. Queremos que Dios nos conteste, ahí está la respuesta. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice por promesa? Y Él oirá mi voz. ¿Quién se goza, iglesia? Y Él oirá mi voz. Y Él responderá al clamor de una iglesia. Y Él responderá al clamor de una vida que se arrodilla, que alaba. Dice, lo que me encanta del versículo 10 es que dice que se arrodilló, puso la oración y puso su música y se puso a alabar a Dios. ¿Cuántos se identifican con Daniel? Gózate, gózate en el Señor. Orando y alabando. Y algunas mamás orando, alabando y lavando. Y cocinando. Y el hombre trabajando. ¿Verdad que sí o no? Digan amén también, hombre. Pues no. Y cuando menos pensamos, Dios contesta. A lo que se va a enfrentar Daniel, vamos en el 4, determinación. Di conmigo, soy un hombre, una mujer determinado. Dice, mira, una promesa muy fuerte en el Salmo 95:6. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que hace Daniel? Lo que le enseñaron a hacer. ¿Qué es lo que hace GDA? Lo que sabe hacer en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 8, 48 al 49 dice, y allá en la tierra, mira la promesa, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Gózate en el Rey que tenemos. Hay promesa de restauración cuando alguien ora a su Dios. Había una promesa que Daniel sabía. En Reyes dice, si alguien ora en la tierra de su cautiverio y voltea para Jerusalén y ora con todo su clamor, el Dios que está en el cielo lo va a oír, le va a contestar y va a defender su causa. Amén. Hay un Dios que defiende mi causa. Vayamos a la cuarta porque el tiempo está apremiando. La número 4 es acusación. Vimos, ¿cuál fue la primera? Promoción, complot, determinación y ahora vamos en acusación. Porque como no encontraron de qué acusarle, le van a levantar, no un falso, porque es real lo que van a ir a acusar. Y como hay un edicto del rey, dice el 12, estoy en Daniel 6:12, NBI, dice, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real
Mire que estos sátrapas y estos administradores estaban más preocupados por Daniel que por gobernar el pueblo. Di conmigo, que el enemigo se preocupe, pero yo me ocupo. El enemigo está preocupado cuando una familia se congrega a alabar a su Dios, porque sabe que del cielo caen promesas, sabe que caen milagros, sabe que Dios se revela. El enemigo está enojado, preocupado cuando una iglesia regresa a congregarse, se unen en fe, oran al Padre y entonces los cielos se abren. Los cielos se abren cuando una iglesia está en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Los cielos se abren cuando Dios es exaltado. Los cielos se abren cuando Dios es alabado. Yo no sé cuántos hoy necesitan que los cielos sean abiertos para su vida, que de todo foso de leones Dios te saque victorioso. Que de todo foso de diagnóstico Dios te saque victorioso. Que de todo foso de pobreza económica Dios te saque victorioso. Que de todo foso de preocupación familiar Dios te saque victorioso. Oh, Dios es un Dios especialista en sacar a las personas, a sus hijos, de los fosos más profundos. Cómo me gustaría entrevistar a todos esos tremendos. Algún día, a lo mejor en el cielo, ¿verdad? Nos da Dios una oportunidad de hablar con Daniel, de hablar con Jonás, con José. ¿A cuánto le gustaría hablar con ellos? Y usted le va a decir, yo también estuve en un foso. ¿Algún rasguño? Ninguno, salí ileso. Vamos para allá, mire. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones? El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. El Salmo 27:3, mire que había un complot, acusación, ya lo fueron a poner en mal con el rey, ya van a ir a apresarlo porque ya violó el decreto. Pero la palabra dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice el Salmo, y este Salmo es poderoso, el 27:3 dice lo siguiente: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién dice amén? Y se acuerda de esa hermosa canción que dice: aunque un ejército acampe junto a mí, yo no voy a temer, no temerá mi corazón. Hey, Daniel, están confabulándose. A veces nos entramos solamente en el momento del foso. Ve todo lo que pasó alrededor. Había un complot, una promoción, un complot, determinación, acusación. Pero mi Dios nos tiene seguros. Lo que se levante contra ti, Dios está en tu vida. Lo que se levante contra usted, mi hermana, Dios está en control. Lo que pueda venir el enemigo a querer hacer a mi vida, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Di conmigo, mi corazón no teme. Estoy confiado. Vamos a regresar a casa. No, mi corazón no teme. Estoy confiado. Hay un virus afuera. No temerá mi corazón. Estoy confiado. Ya te enfermaste. Dios me sanó. No temerá mi corazón. Voy a estar confiado. Así que la próxima vez que alguien hable mal de usted, diga, si de Daniel hablaron, si de Jesús hablaron, digo conmigo, ¿cuánto más de mí? Pero lo que me encanta de Daniel es que él no usó la ley del talión, ¿verdad? Que dice que ojo por ojo y diente por diente. Ya está Daniel bien orado, ¿verdad que sí? Ya el proceso de Dios sigue en marcha y veamos la siguiente. Ahora viene una condena. En Daniel capítulo 6:16 dice: el rey dio entonces, va conmigo en los procesos, ahora viene la condena. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel, y me encantan las porras que el rey le echaba a Daniel. Oh, gloria al Padre, porque este rey como que andaba sancochado de hebreo, porque como que va a simpatizar más adelante con Dios. Mire lo que le dice el rey a Daniel, que le dice: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Di conmigo, mi Dios,
al que siempre sirvo, siempre me salva. Mi Dios, al que siempre sirvo, siempre me salva. Como que eso le mandó una porra el rey que era inconverso y le dice: pues que tu Dios, al que siempre sirves, venga a salvarte. Mire lo que dice el Salmo 37 del 39 al 40. Dice: la salvación de los justos, ¿de quién viene? Viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. ¿Quién se goza, iglesia? Porque no estamos solos. Y dice el 40: el Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Di conmigo: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Hoy en este día mi confianza está en Dios. Yo vine a este lugar a confiar en Dios. Vine a cantarle al que yo confío y vine a escuchar la palabra que me da confianza en mi vida para mi Dios. ¿Qué más le podía faltar a Daniel? Vámonos con el 6, protección. Después de la condena, ahora viene la protección. En Daniel capítulo 6, 18 dice: luego volvió a su palacio. A ver, ¿dónde dejamos a Daniel en el 17? En el foso. Imagínense, vamos a leer el 18, dice: luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. ¿De quién está hablando la palabra? ¿De Daniel o del rey Darío? Del rey. A ver, si usted está viendo una película bien interesante y en ese momento el superhéroe favorito se cae en la fosa de los leones, ¿qué tiene que hacer la cámara yéndose al palacio del rey? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué está pasando dónde? En la fosa. ¿Qué nos interesa el rey? Pero que como que la cámara divina del director, que es nuestro Dios, hace ¿cómo le dirían? Un barrido de la fosa que dejamos allá a Daniel. Ahora se mueve al palacio del rey y el rey no puede dormir, tiene insomnio, no come, tiene carga porque vio a Daniel haber caído en la fosa. Pero ¿qué es lo más importante conocer hoy? ¿Qué está pasando en la fosa? ¿Qué está sucediendo en la fosa? ¿Usted cree que Daniel pudo dormir? Sí. ¿Aún rodeado de leones? Sí. ¿Usted cree que Daniel tenía miedo? No. Está confiando en el Dios en el cual él ora y le contesta. ¿Quién es el que no pudo dormir? El rey. ¿Quién es el que nunca estará tranquilo? El que no tiene a Dios en su corazón. Aunque estés en la fosa de los leones, Dios te tiene con sueño seguro, tranquilo, no te desesperes. Mira que el rey en su palacio, ¿qué le faltaba al rey? ¿Y por qué está intranquilo? Porque sabe que un hombre inocente de Dios está en la fosa de los leones. Vayamos entonces a lo que dice. Es que es hermosa la relación, la correlación de Daniel con los salmos. Es hermosa y poderosa. ¿En qué se refugiaba Daniel? En los salmos. Mira lo que dice el salmo. Ahí está. Dejamos al rey ahí y Daniel está en la fosa bien tranquilo. Pero mira lo que dice el Salmo 91 del 3 al 5. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Quién se goza en esta palabra? ¿Y quién se ha refugiado en esta palabra? ¿Y cuánto nos hemos metido en ese hueco del Salmo 91? Y estamos ahí abrazados. Y como que Daniel, esa es la NBI que dice: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. ¿Cómo se acomoda al COVID hoy esta palabra? ¿O no, man? ¿O estamos viviendo un mundo, como dicen los chavos que ven una serie, estamos viviendo una dimensión aparte? ¿O esta es la misma dimensión que estamos viviendo con el COVID? Entonces, ¿para qué es el Salmo 91? Para que los hijos y las hijas
se refugien en su palabra y que el Salmo 91 dice, solo Él puede librar. Dilo conmigo en fe, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas y de mortífero COVID. Solo Él puede librarte. Y dice el 4, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Quiere decir que 24/7 estamos protegidos. 24/7 estamos protegidos en el nombre de Jesús. Hoy le tenemos una noticia al COVID. La palabra existe antes del COVID. Gózate. La palabra existe antes de cualquier plaga. La palabra existe antes de cualquier enfermedad. La palabra existe porque Dios es principio y es fin. A veces nos preocupamos por lo que acaba de acontecer cuando Dios es el que es eterno. Vamos a terminar, iglesia. Mire, también me bendice mucho Lamentaciones. No lo puse aquí, pero Lamentaciones 3:55, de lo que está viviendo Daniel en el foso. Lo está guardando Dios de cualquier situación de conflicto. Ahorita va a ver que muchos escritores, mire usted, han dicho que los leones a donde Daniel fue a meterse eran chimuelos, que estaban bien comidos, por eso no se lo comieron, que estaban ciegos, ¿sí? Que Daniel se refugió en una cuevita y que ahí no cabía el león. Han buscado muchas formas de meritar el poder de Dios. Ahorita que veamos la palabra, eran leones tremendos porque tenían hambre. Lamentaciones 3:55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Cuántos hemos invocado el nombre de Jehová desde la cárcel profunda? Y hasta ahí Dios nos escuchó. La señal de nuestro Dios penetra hasta la cárcel más profunda. Y Dios te contesta. Vamos con las 7 ya. Nos faltan nada más 2. Castigo. Daniel 6:24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran. Vea conmigo esto. Ya Daniel está sano, Daniel está libre, Daniel está protegido. Pero mire lo que pasa en el 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. ¿Quiénes? Los que lo habían acusado, junto con sus esposas y sus hijos, porque la ley medo-persia era que si el hombre pecaba, pagaban todos, fueran inocentes o fueran pecadores. Qué tremenda ley, ¿no? Entonces dice, no habían tocado, mire, no habían caído al suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Y a Daniel nada le pasó, salió ileso, salió intacto. Oh, di conmigo, iglesia, si soy hijo de Dios, hija de Dios, oro al Padre, Él me escucha. Así sean leones más feroces, no tocarán tu morada, no tocarán tu vida. El Salmo 91 se hace presente. El Salmo 54:5 dice, y hará recaer el mal sobre mis adversarios por tu fidelidad. Señor, destrúyelos. Nunca te pelees con nadie, que Dios se encargue. Nunca te enfrasques con una, luego te van a decir que eres lady o sir que se pelea. Ya ves cómo es muy normal hoy, que se pelea en la calle, que alguien le pitan, que alguien no te pelees, que Dios se encargue. Ahí está la palabra, mira. Ahora el penúltimo propósito. ¿Por qué tenía que ir este tremendo Daniel a la fosa de 90 años? El viejejito tenía que ir ahí a meterse a platicar con los leones. Mira qué tremendo es esto. Porque Dios tenía un propósito y los propósitos de Dios son incuestionables. A Él no se le cuestiona, a Él se le dice, ¿para dónde, Señor? ¿Por dónde, mi Dios? Di conmigo, mi proceso tiene un propósito. Mi proceso tiene un propósito. No es casualidad, no es mala suerte. Dios tiene un propósito por lo que estoy viviendo. Dice el versículo 26, 25 y 27. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. Viene un segundo decreto.
a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Gózate, iglesia, porque el nombre de Jesús en tu testimonio será conocido en muchas naciones. Y dice la palabra: paz y prosperidad para todos. Mire qué hermoso mensaje de este rey. Y dice el 26: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Oh, cuántos se gozan. No creían en Dios, y ahora por lo que pasó en Daniel, ¿cuántos creen que Daniel fue importante? No, lo que es importante es Dios. Daniel simplemente fue un instrumento útil. Daniel fue consecuencia de una vida de oración. Es que lo sorprendente es que lo que tenía que pasar pasó, iglesia. ¿Amén o no amén? Sí, el rey se maravilló que Daniel sale ileso. Pero Daniel dice: pues es lo que tenía que pasar. ¿Por qué, Daniel? Porque Dios me contestó. ¿Te das cuenta cómo lo que tiene que pasar es producto de lo que hacemos en secreto? En secreto. Entra en tu casa, en tu aposento, y ora en secreto, y el Dios de lo secreto te recompensará en lo público. Te prometerá, te va a levantar, te va a sanar, va a llevar tu testimonio a las naciones. Y dice: he decretado en todo mi reino la gente adore, esto me bendice, y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo. Gózate. Y permanece para siempre. Este está predicando, Ricardo. Está predicando el rey Darío. Y dice: Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Daniel no dijo nada. ¿Quién se goza? Oh, ese rey había un propósito. Tenía que bajar ese Daniel al foso para que un reino adorara a Dios. Gózate en el Señor. Gózate, porque tu vida puede ser usada en un proceso para que muchos reinos adoren al Señor. Entonces Dios, bendito proceso, bendito foso. Voy a terminar con lo último. Mira lo que dice, me encanta el 27. Dilo conmigo: Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Oh, qué profunda palabra. Di conmigo: por mi vida hay prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. ¿Cuánto lo vemos en fe? Di conmigo: prodigios en el cielo ahorita sucediendo, y maravillas en la tierra moviéndose en nuestra vida. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Di conmigo: ha salvado mi vida de las garras de los leones. Cual sea el león que el enemigo en complot, en acusación, en condena puso para mi vida, Dios tenía otra palabra. Oh, santo Dios de Israel, el que vive, el que un rey está predicando, es el que salva mi vida y tu vida. Oh, mi Dios. Filipenses 2, 10 al 11 es para qué tenía que pasar esto. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso tenía que pasar el proceso. ¿Cuántos se gozan por sus procesos? Di conmigo: lo más importante no soy yo, lo más importante es Dios. Pero di conmigo: a través de lo que vivo, mucha gente puede adorar a Dios. El último, prosperidad, y terminamos esta palabra. Ve al versículo 28. Ya pasó ese pasaje. Ese proceso, ¿cuánto duró? Duró más o menos como un día, ¿no? Bueno, a lo mejor unas semanas, porque desde que hicieron el complot, el edicto. Pero realmente lo que pasó Daniel en el foso fue como una noche. Y dice el 28: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Ahora di conmigo: este proceso que estoy viviendo tiene como propósito que yo sea prosperado.
Oh, gózate, iglesia. Digo, amigo, esto que estoy viviendo tiene como propósito que yo sea prosperado. Pero ¿cómo, mi hermano, mi hermana? Si duele, si hay lágrimas, si no te quieren, si no te aman, si no te respetan, si no se soluciona, esto tiene un propósito y no voy a perder mi determinación. Sigo en fe, sigo orando a Dios, porque Dios recompensa, Dios prospera. ¿Ves cómo se cumplió el propósito del versículo 1, 2 y 3? ¿Qué iban a hacer con Daniel? A promoverlo. ¿Quién se atravesó en el camino? El enemigo. ¿Y quién lo rescató a Daniel? Mi Dios. ¿Y con qué propósito? Que mucha gente adorara. ¿Y con qué plan? Que Daniel fuera prosperado. Oh, qué hermoso pasaje es este. Conclusión. Voy a esto rapidito. ¿Qué me preocupa del proceso? ¿Qué proceso ahorita estoy viviendo aquí y en casa que me preocupe? ¿Qué me preocupa de este paso que da mi vida en Dios? Oramos a Dios, cantamos a Dios, pero algo nos puede preocupar. Algo que vemos que pudo en ese momento haberle causado alguna preocupación a Daniel. Fue lo que pasó en el versículo 17, que con toda intención no lo leímos hasta ahorita. Porque Dios tiene palabra para tu vida de confirmación y de determinación. Dios es el mismo que hace las cosas ayer, hoy y siempre. Y si alguien de nosotros está viviendo algo en este momento, en casa o aquí, que se parezca a un león feroz que quiere atormentar su vida, Dios te dice: no temas y no desmayes, yo te voy a prosperar cuando acabe este proceso. ¿O no cantamos Dios de maravillas? ¿O no le cantamos al Dios que todo lo puede? Vayamos entonces, deme un minuto para terminar esta conclusión. ¿Qué me preocupa en el proceso? ¿El sello me puede preocupar? Mira, dice el versículo 17 de Daniel 6. Trajeron entonces una piedra, como si fuera poco. Había leones, no dice cuánto. En el horno dice que lo calentaron 7 veces. Y dice el 17, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Oh, mi Dios. Pero la resolución, Dios tenía otra resolución en su nombre. Así que todo sello que te preocupe, Dios se encarga de él. Todo sello que te preocupe, Dios se encarga de él. ¿Cuándo Daniel se preocupó por el sello? Nunca. Como que dijeron, ¿qué tal si se sale? Mira, Daniel 3, 17 al 19. Si se nos arroja al horno en llamas, dice Sadrach, Mesach y Abednego, ¿te acuerdas del pasaje? Dice, el Dios al que servimos puede librarnos, ¿quién dice amén? Del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Gloria al Padre por esos hijos e hijas que levantan manos de adoración. Y dice el 19, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Así le pongan sello, o así lo calienten 7 veces más. Dios tiene el control. Así la cosa se ponga más difícil, Dios tiene el control, hermana. Así todo se multiplique en nuestra contra, Dios tiene en sus manos la resolución. El decreto de los hombres, la resolución es de Dios. Entonces Jehová nos librará, di conmigo, de todo mal. Levanta tu mano y di, Jehová nos librará de todo mal. Y mira en qué se parece esto que ya sellamos a Jesús de Nazaret. Rápidamente estoy terminando. Mateo 26, 66 dice, así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. ¿Se parece al foso? ¿Qué querían los judíos? Que Jesús no fuera robado su cuerpo. Es que Jesús abre puertas donde menos te lo imaginas.
Jesús quita sellos donde menos te lo imaginas. Jesús te salva del lugar más tormentoso. Dice Lucas 24:2, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y por último, el Salmo 34:19. Creo que lo tengo en la pantalla. Aquí está. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y cuántas justas? Dice la palabra, muchos son las aflicciones del justo. Pero grita conmigo y di, pero de todas ellas le librará Jehová. El ángel de Jehová nunca nos abandonará en el proceso. Di conmigo, así vengan aflicciones, así esté viviendo lo que estoy viviendo, Jehová nunca me desamparará. Porque había una promesa para Daniel. Mira, Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Testimonio de Daniel. Y dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. ¿Quién cerró la boca del león? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús de Nazaret. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Quién es el que defiende tu vida? Dijo el rey Nabucodonosor, oye, ¿no metimos 3 al horno? ¿Cuántos metimos al horno? Porque parece que estoy viendo de más. Metimos 3, rey. Oye, ¿por qué hay 4 allá adentro? Y que andan caminando como si anduvieran en la alameda. Y el cuarto es parecido al Hijo de los dioses. Gózate, iglesia. El rey de Nazaret, el rey de Judá, Jesús de Nazaret. Dice, en ese momento dice el 25 de Daniel 3, dice, pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Gózate con el que anda en medio, desatando ataduras, quitando piedras. No importa que el horno esté caliente, Dios te hace libre, Dios te saca sin un rasguño. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Y como que le contestaran al rey en ese momento cuando dijo, pues no, que eran 3 y ahora son 4, y el cuarto como que es hijo de un Dios. Ve al Salmo 34:7. Ve al Salmo 34:7 y di, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Dale alabanza al que vive. Ponte en tus pies, por favor. Ahí en casa y aquí, oremos a Dios. Ora al Padre conmigo, al Hijo, al Espíritu Santo. Hay una promesa a nuestra fe. Por lo que estés viviendo, iglesia, familia, lo que estés enfrentando, se parece a una fosa de leones, a un horno ardiendo, a una tumba con piedra, a lo que se parezca. Di conmigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque Hebreos 11:33, y esta palabra es para que tu vida la tome y mi vida. Di conmigo, los cuales por la fe. Es que hay una promesa de fe para su iglesia. Los cuales por la fe, di conmigo, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones. Quien se goza en esta palabra, no importa lo que el mundo diga de ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. No importa lo que el plan del enemigo tenga para tu vida, lo que importa es el plan de mi Dios para tu vida. Había una estrategia para apartar a Daniel de su Dios, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me pueden apartar del amor de mi Dios. ¿Cuántos en fe dicen conmigo? Conquistaré reinos, haré justicia, alcanzaré lo prometido y taparé bocas de leones. Empieza a orar al Padre y dile: Señor,
en este proceso que estoy viviendo. Eres un Dios de maravillas. Eres un Dios que me sorprende. ¿Qué pasó adentro de esa fosa? ¿Cómo es que Daniel pudo estar tan tranquilo cuando el rey estaba intranquilo? Por la fe, dice Dios. Y Dios me dice hoy: entiende que mis procesos tienen un propósito, que seas prosperado. Pero estoy enfermo, hay un propósito. Pero el dinero no alcanza, hay un propósito. Pero hay un diagnóstico médico adverso, hay un propósito. Pero mi familia está en conflicto, hay un propósito. Pero es que cada día está más complicado trabajar, hay un propósito. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido y acallaron bocas de leones. ¿Quién dice amén en su vida? ¿Quién dice yo soy como ellos? Yo soy hombre de fe, mujer de fe, conquista reinos. Ahora dile al Padre ahí en tu lugar y en tu casa, dile: Señor, yo no te pido que quites este proceso de mi vida. Mal haría, Señor, en renegar de este proceso. Te doy gracias por lo que estoy viviendo. Te doy gracias por este proceso, porque ahora entiendo que como Daniel hay una promoción para mi vida. Y aunque venga condena y acusación, yo sé que tu propósito es eterno. Y al final de la historia es que nuestra vida sea prosperada. Así que levanta tus manos, iglesia, y dile a Dios: Señor, sigue mandando procesos. Sigue usando tus procesos para enseñarme. Y aunque el sello del rey esté puesto, y aunque el horno esté caliente 7 veces, y aunque pongan una roca como con Jesús, con guardia romana, Jesús es el que guarda mi vida. Ese ángel de Jehová que ha estado desde siempre cuidando, abrazando, liberando, es el que Dios te dice hoy: sigue siendo Jesús de Nazaret, el mismo rey que gobierna sobre toda autoridad. Gracias, Jesús. ¿Por qué no cantamos, iglesia? Dios de maravillas, hijos. ¿Por qué no cantamos al Dios de maravillas? Y que lo que estés viviendo, lo que yo esté viviendo hoy en esta tarde, aprendemos que tiene un proceso, tiene un propósito y una promoción. Porque esa vida que pasa ese proceso necesita ser prosperada. ¿Quieres cantarle al Dios de maravillas para cerrar este servicio? ¿Quieres decirle a Dios: Dios de maravillas? ¿Cuántos se ven conquistando reinos, alcanzando propósitos, haciendo justicia y callando leones? Lo que me impresiona es que Dios puso a ayunar a los leones en beneficio de Daniel. Hay gente que posiblemente haga un complot contra tu vida. No te preocupes, Dios tiene en su mano el poder de callar esas bocas. Vamos a cantar a Dios de maravillas. Ahí en casa levanta tus manos y agradécele por esa fosa, agradécele por ese foso, agradécele por ese momento que estás viviendo. Aunque duela, aunque sea injusto, aunque no te lo mereces, aunque dices ya basta, ¿por qué tanto? Dile a Dios: te agradezco por este proceso. Gracias, mi Dios, por este tiempo, porque le cantamos al Dios que hace maravillas. Le cantamos al Dios que todo lo puede. Con tu corazón de adorador, levanta tus manos. Tu voluntad, enséñame, acércame y no me Escucha la letra.
hermosa canción cantaste, Daniel, en esa fosa. Dios de maravillas. No te he dicho que si creyeres. Hoy todo león que quiera atormentar nuestra vida es acallado por Dios. Gracias, Jesús. Cántale con tu corazón al Rey. Sigue abriendo fosas, mi Dios. Sigue sacándonos de cualquier tribulación, ilesos, sanos, completos, sin rasguño como Daniel. Agradécele en este momento a Dios por cada proceso de nuestra vida. Y nunca tu amor nos fallará, Señor. Tu amor nunca cambia. Oh, gracias, Jesús. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Rey. Levanta tus manos al cielo. Alaba al Rey. Santo Dios de Israel, eres fiel. Pronto saldrá, dice el Señor. Hoy se derrumba todo argumento, toda sentencia, en el nombre de Jesús. La resolución de Dios es otra, la sentencia es una, pero Dios tiene resoluciones eternas. Oh, santo es, santo es, santo es, santo es. Sigue maravillándonos, Señor. Exáltale. Aún así esté en la cárcel más profunda, tu amor nunca falla, Dios. Así como estuviste con Daniel, estás con nosotros hoy, mañana y siempre. Hoy le cantamos al Dios que oraba a Daniel, y por fe hombres y mujeres saldrán victoriosos, conquistarán reinos, harán justicia, alcanzarán lo prometido y acallarán boca de leones
Jesús. Oh, Santo Rey, Dios de maravillas, Dios que tapa bocas de leones, Dios que no permite que nuestra carne se queme en el horno, Dios que no deja que nuestra carne se quede en esa tumba vacía. Oh, dile al Padre, gracias Señor por tus procesos. Los procesos de Dios, iglesia, son perfectos.